Es algo profundamente valioso para nosotros, la palabra de Dios, para nosotros. Amén. Y nos hemos enriquecido. ¿Cuántos se han enriquecido en este lugar? Amén. Pero muchas veces, hoy tenemos una consigna para cada uno de nosotros. Nos hemos enriquecido en la palabra de Dios, esta palabra que es más preciosa que el oro y la plata, que excede todo lo humano. Ha enriquecido nuestra alma, nuestro corazón, nos ha llenado de gozo, nos ha libertado, nos ha sanado, prácticamente nos santifica, pero acá hay una consigna para cada uno de nosotros hoy. Estamos enriquecidos, pero muchas veces nos hemos vuelto egoístas. Hay muchos que se han enriquecido de más y se han vuelto egoístas. Y prácticamente la pregunta que hoy yo quiero hacerle a ustedes: ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo por alguien? ¿Cuándo fue realmente que ejecutaron lo que profesan? ¿O cuándo fue realmente que manifestaron? ¿O cuándo fue la última vez que manifestaron el amor del Señor Jesucristo y su obra perfecta, y su obra de amor, y su obra de misericordia, y sus obras justas? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Realmente es una pregunta que yo quiero hacerles hoy a ustedes, y que ustedes se analicen a sí mismos y decir: bueno, este es mi estado de fe, es el nivel de justicia, es el nivel de obra que tengo. Porque sabemos muy bien y tenemos en claro que el hombre no es justificado por las obras. Y la palabra no se contradice. El apóstol Pablo dice: pero vosotros no sois justificados por las obras, sino por la gracia. Por gracia sois salvos. Eso no se discute. Y el apóstol Santiago dice esto. Santiago 2:14, y la palabra no se contradice. Hermanos míos, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago también dice en el capítulo 1, verso 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque se engañan a sí mismos, no engañándose a sí mismos. Entonces tenemos a muchos que se han enriquecido, que son ricos en la palabra, que realmente aprenden, que realmente oyen, pero se engañan. Porque en el momento de profesar la fe, prácticamente son egoístas, porque no pueden mostrar lo que la fe hace en su corazón, no pueden mostrar verdaderamente la obra de lo que oyen. Por eso el apóstol Santiago dice: no sean tan solamente oidores, sino también hacedores, porque ¿cómo alguien puede retener tanta riqueza? ¿Cómo alguien puede retener tanto amor? ¿Cómo alguien puede retener tanta verdad, tanta luz? Y ver a aquel que está en tinieblas, y ver a aquel que perece en la muerte, que perece en las tinieblas, y no compartirlo, no impartirlo, no darlo. Prácticamente, ¿estamos hablando verdaderamente de una fe genuina, o estamos hablando prácticamente de una naturaleza vieja que no puede hacer nada por otro? Entonces el apóstol Santiago dice en el verso 2, capítulo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si decimos que tenemos fe pero no tenemos obra? ¿Podrá la fe salvarle? Verdaderamente la palabra no se contradice. Pablo dice que somos salvos por gracia y no por obras, pero el apóstol Santiago dice que verdaderamente aquellos que son de la fe obran por amor a esa fe. Entonces encontramos en la palabra de Dios algo muy importante, que muchas veces nos hemos enriquecido, oímos, tenemos doctrina, tenemos palabra, tenemos enseñanza, pero nos volvemos egoístas. Porque ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo por alguien? ¿Cuándo fue que demostramos a alguien lo que profesamos ser? Eso es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros para analizar nuestra fe y si realmente estamos cumpliendo con lo que la palabra dice, como dice la palabra de Dios en Efesios 1, capítulo 8, en Efesios 2, capítulo 8, de verso al 10, cuando el apóstol Pablo dice: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Él predestinó de antemano para todos nosotros. Esto verdaderamente es real. Porque hechuras son. Entonces la palabra no se contradice. Lo que dice Santiago y lo que dice Pablo no se está contradiciendo. Porque verdaderamente es aquel de la fe, verdaderamente aquel que tiene una fe genuina, sabe que fue creado en Cristo para buenas obras, y prácticamente nadie tiene que decirle que tiene que obrar, porque su nueva naturaleza está obrando. Entonces un hombre que oye la palabra, pero no activa lo que oye, prácticamente, ¿qué hará ese hombre? Sino practicar y ejecutar y seguir ejecutando su vieja naturaleza. El hombre que profesa conocer a Dios, pero muchas veces lo niega con sus hechos. El hombre prácticamente oye, pero no puede demostrarlo. Si nosotros no podemos demostrar algo bueno y una obra justa, no practicamos la justicia, ¿qué se manifiesta en nosotros? La vieja naturaleza. Si nosotros no hacemos el bien a alguien, ¿a quién se lo hacemos? Si nosotros no practicamos la justicia, ¿qué es verdaderamente lo que se va a manifestar en nosotros? Nuestra vieja naturaleza.
Amén. Por eso Pablo dice, porque chulas somos creados en Cristo Jesús, todo aquel que vive bajo la nueva naturaleza no solo profesa conocer a Dios, sino que demuestra que conoce a Dios, Amén. practica la justicia y la vive. Amén. Entonces, la pregunta que hoy debemos hacernos es, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo por alguien? ¿Cuándo fue la última vez? Porque acá Santiago dice, mire, si tu hermano tiene hambre, dale de comer, y si tiene frío, vestilo. Porque de nada sirve que tengas doctrina, que tengas palabra, que tengas realmente, que te hayas enriquecido con la palabra de Dios y que digas que sos sabio y digas que tenés luz, que tenés verdad y que la verdad se te reveló. Si no demostrás eso, prácticamente tu fe es muerta, es nula. No es la nueva naturaleza de un hombre, sino es un hombre que oye la palabra pero no puede practicarla porque lo único que practica es su vieja naturaleza. Verdaderamente la fe es genuina cuando el hombre sabe que fue creado en Cristo para obrar para bien y para practicar la justicia y para hacer obras de bien como Él la hizo. Amén. Pero muchas veces, amados hermanos, he oído, he visto a hombres que dicen que ellos tienen la verdad, que ellos conocen el Evangelio, que conocieron la profundidad del Evangelio, pero no pueden hacer nada bueno por alguien. Amén. Entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿De qué revelación del Evangelio estamos hablando si no podemos hacer algo bueno por alguien? Si no podemos alimentar a alguien cuando estamos enriquecidos espiritualmente y terrenalmente. Si no podemos cubrir a alguien cuando tenemos prácticamente en abundancia. ¿De qué fe estamos hablando verdaderamente? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy a nosotros mismos. Una cosa más, usted sabe que si usted no tiene obra se va a morir. Si usted no hace lo que la nueva naturaleza en Cristo demanda hacer, se va a morir espiritualmente. Usted se va a morir, usted se va a empezar a contritar, usted va a empezar a decaer. Pero ¿cómo es esto? Sí, si usted fue creado en Cristo para buenas obras, para practicar la justicia, para ejecutarla, para obrar, para beneficio del otro, y si no lo hace, usted va a entrar en una decadencia y se va a ir muriendo espiritualmente. Porque usted fue creado en Cristo para eso. Y si no practica eso, practica su vieja naturaleza que lo lleva a la muerte, se va muriendo. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Puede decir amén usted o no? Amén. La palabra de Dios en Mateo capítulo 5 verso 20, el Señor hablando a sus discípulos dice, miren, si sus obras no son más justas que la de los fariseos y lo de los escribas, de cierto os digo que no entraréis en el reino de los cielos. No son participantes del reino de los cielos, no practican la justicia del reino, porque prácticamente los fariseos y los escribas eran instruidos en la ley, conocían la palabra, tenían doctrina según ellos, entre comillas, tenían enseñanza, eran maestros, diezmaban, hacían todo lo que cualquier religioso puede hacer hoy, pero no podían hacer una obra justa por alguien, no podían cubrir a alguien, no podían alimentar a alguien, no podían hacer nada. Y el Señor Jesús dijo, si ustedes no hacen más de lo que ellos hacen, no pueden entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿de qué fe estamos hablando? De hombres que tenían doctrina, tenían palabra, tenían enseñanza, tenían la revelación, supuestamente se les había encomendado la Torá, el Pentateuco, eran hombres que prácticamente por la palabra estaban capacitados para hacer el bien, pero no lo hicieron nunca. Nunca hicieron el bien por alguien. Volvemos y nuevamente analizamos nuestra fe. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo por alguien? ¿Verdaderamente estoy ejecutando mi fe? ¿Verdaderamente yo creo que estoy en el camino correcto? ¿Yo verdaderamente practico y ejecuto a la perfección mi nueva naturaleza en Cristo Jesús para buenas obras de las cuales predestinó de antemano para que andemos en ella? ¿Realmente soy una nueva naturaleza? Porque lo que Santiago está exhibiendo, miren, ustedes dicen que tienen fe pero no tienen obras. Y no es que ustedes son justificados por las obras, sino por la fe. Pero una vez venida la fe es necesario que ustedes demuestren su fe. La palabra nos está contradiciendo y después dice, pero bueno, si verdaderamente son de Dios y su nueva naturaleza, que es Cristo, está en ustedes, esto tiene que salir espontáneamente. Por eso, la pregunta que debemos analizarnos es, sí, si Dios me creó con este beneficio, el beneficio al prójimo, el beneficio de ayudar, el beneficio de dar, el beneficio de obrar. Ahora sí, ¿cuándo fue la última vez que le hizo un bien a alguien? Porque el Señor Jesús llamó a los fariseos, a estos escribas, a los cuales puso como ejemplo de que si no son mayores las obras que ellos hacen, no entrarán en el reino de los cielos, les llamó muertos. Ahora, y muertos espirituales. Ahora usted debe determinar y debe entender esto, que
Si usted prácticamente no practica su nueva creación en Cristo y no demuestra justicia, no hace una obra de bien, no le hace un beneficio a otro, no ayuda a otro, su fe es vana y prácticamente lo peor es que usted se va muriendo espiritualmente. Usted se va muriendo espiritualmente. Porque usted va a leer, Dios le va a revelar, pero en el momento de manifestar eso usted no puede hacerlo, no lo hace, porque sinceramente su vieja naturaleza tira más que la nueva y usted prácticamente no quiere hacerlo y usted se va muriendo espiritualmente porque lo único que se manifiesta en usted es su vieja naturaleza y no la nueva naturaleza creada en Cristo para buenas obras. Y usted se va a dar cuenta de eso. Es así, es una realidad. Cuando nosotros venimos al Señor se nos encomienda unas ropas muy blancas, Él nos limpia y nos viste de blanco, pero nosotros debemos procurar, por medio de las obras justas de los santos, mantener esa... Ahora, si nosotros no practicamos la justicia y no hacemos el bien, ¿qué practicamos? ¿Qué hacemos? Todo lo contrario, ¿no es así? Si nosotros no manifestamos verdaderamente que somos una nueva creación en Cristo y no le hacemos un bien a nadie, no practicamos la justicia, ¿qué vamos a hacer? Manifestar nuestra vieja naturaleza en todo momento, es así, es una realidad. Usted debe saber esto. ¿Cuándo fue la última vez que le hizo un bien a alguien? ¿Será que mi fe es genuina? Sí, yo creo que tu fe es genuina, hermano. Yo creo que es así. Pero lo que la palabra nos está enseñando hoy es que prácticamente nos vamos muriendo espiritualmente cuando no accionamos esa fe. Es vana, es una fe vana. Dice que es una fe vana. El apóstol Santiago dice, tal fe es vana. Está muerta en sí misma esa fe. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Es así o no es así? Apocalipsis capítulo 3, verso 4, dice esto: pero tienes unas pocas personas en Sardis, el Espíritu Santo hablando, el ángel, el Señor hablando a la iglesia de Sardis dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces a estas personas se le había otorgado vestiduras blancas. Y él dice que no las han manchado, o sea que las han preservado. Esta es la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Fuiste limpiado, fuiste revestido con su justicia. Y estas personas, dice, y el Señor habla y el Señor hace resaltar y dice, estas pocas personas no las han manchado, las han conservado tal cual. Ellos han vivido conforme a su nueva naturaleza, han hecho obras justas, han hecho el bien. Sus ropas no se mancharon, nunca retrocedieron. Demostraron verdaderamente que son nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras. Han preservado la integridad de lo que se les otorgó. ¿Es así o no es así? Es una realidad. El Señor les entregó algo limpio, Él se lo otorgó. Dijo, te limpié de todo pecado, estas son las vestiduras que te pongo. Y dice que no las han manchado como muchos sí la habían manchado. Quiere decir que eran hombres que prácticamente nunca ejecutaron su nueva naturaleza en Cristo, sino que han manchado esa reputación y esa vestidura que tenían en Cristo. ¿Por qué? Porque nunca le hicieron un bien a otro, nunca pudieron ejecutar la justicia. Entonces, si no le hago un bien a otro y no ejecuto la justicia, prácticamente lo único que voy a hacer es seguir ejecutando mi vieja naturaleza. Entonces el Señor los blanqueó y le dio ropa y le dijo, bueno, obras justas, obras de los santos, justicia, obras de bien. Es la preservación. Jesús está hablando de una preservación. ¿Es así o no es así? Amén. Ahora volvemos nuevamente y decimos, ¿cuándo fue la última vez que le hice un bien a alguien? Y meditamos en eso, ¿amén? Que el Señor nos ayude, como dijo la hermana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque yo quiero ser parte de esa nueva naturaleza. Yo me considero un nuevo hombre en Cristo Jesús, creado y formado por Dios para buenas obras. El Espíritu Santo tiene que producir lo que produció en Jesús en cada uno de nosotros y es la demostración más clara y evidente de que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas porque esa es la demostración. Mire, yo muchas veces he visto y he oído a personas que decían, Dios está obrando, mire, el Espíritu Santo se está moviendo. Nadie puede saber eso. Yo no puedo saber cómo el Espíritu Santo obra en ella, obra en él. Yo no puedo saberlo, eso es obra de algo invisible que se hace visible cuando Él demuestra verdaderamente que es una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. La obra del Espíritu Santo, mire, Jesús hablando a Nicodemo decía, mira, el Espíritu Santo, y revelándolo decía, así es, todo aquel que es nacido de Dios. El viento sopla, no sabe de dónde viene y hacia dónde va, pero algo invisible puede transformar visible en el hombre.
Eso es lo que él estaba diciendo a Nicodemo. Mire, el Espíritu Santo es invisible, pero hace visible la nueva naturaleza del hombre. Amén. Señor. Algo invisible hace visible. Yo no puedo saber si Dios está tratando con vos, si está hablando en tu corazón, si Él está haciendo una obra, hasta que el Espíritu mismo hace visible en tu persona, por la justicia, por las obras, por prácticamente los frutos de su Espíritu manifiestos en tu vida. Amén. Amén. Sí, Señor. Yo no voy a indagar acerca de eso, pero sí, por sus frutos los conoceréis. Amén. A Dios. Acá está la persona del Espíritu Santo, la persona invisible, haciendo visible en tu vida su obra. Gloria a Dios. Y es notoria. Es notoria. Apocalipsis, vamos a leerlo completo porque es muy lindo. 19. Vamos a leer Apocalipsis 19. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea su nombre. Poderosa la palabra de Dios que compartía nuestra hermana Cintia. La verdad que esa perspectiva que le dio a eso fue tremendo. La verdad, fue tremendo. Leemos Apocalipsis 19, verso 1. Son 8 versos, pero la verdad que es maravilloso leerlo. 19, verso 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabanza en el cielo. Después de esto, oí una gran voz y una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una gran voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7 dice: Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Amén. Dios. Mire cómo termina esto: porque ella se ha preparado, porque a ella se le ha concedido vestirse de lino fino. A vos, a mí, a su iglesia, a la que el Espíritu Santo mismo santificó para ese día. Dice que son las acciones justas de los santos. Acá vemos verdaderamente a la iglesia de Jesucristo siendo santificada por Dios el Padre y su palabra. Vemos cuyas vestiduras son blancas y resplandecientes, y andamos con Él y vestimos con Él la misma prenda que Él vistió, porque amamos la justicia de Dios y porque realmente preservamos esas ropas tal cual Él nos otorgó. Las preservamos, las cuidamos. Entonces es una demostración clara de nuestra nueva naturaleza. Es una demostración clara de que prácticamente practicamos la justicia, hicimos el bien, obramos en bien y demostramos verdaderamente que éramos dignos de esa ropa. La preservamos, la cuidamos. Esa es la esencia verdadera de la iglesia de Jesucristo, santificada por la palabra. Ama la justicia, aborrece la maldad. El reino del Señor prácticamente para nosotros lo es todo. Y prácticamente lo único que se puede manifestar en cada uno de nosotros son obras justas. Amén. A Dios. Son obras justas, son obras de bien. Esta es la iglesia la que se preparó, la que realmente se le otorgó vestirse de lino fino. Pero otra vez volvemos al principio y la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que practicamos o que hicimos una obra de bien? Realmente esto es para nosotros una bendición. Es una bendición para nosotros poder leer la palabra y poder demostrar verdaderamente nuestra nueva naturaleza cuando obramos en bien, cuando amamos la justicia. Somos dignos de estar con Él en vestiduras blancas. Somos dignos porque Él nos preparó para ese día. ¿Cuántos quieren ser dignos de esas ropas? Mire lo que le decía a la iglesia de Sardis.
pero tengo unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Estas verdaderamente se les otorgó algo, practicaron la justicia, obraron en bien, porque prácticamente amaron la justicia de Dios. Y si no hacemos el bien, y si no obramos el bien, y si no practicamos la justicia de Dios, verdaderamente lo único que vamos a manifestar es nuestra vieja naturaleza. Si no hacemos el bien, hacemos lo malo. No hay un término medio para Dios, no hay un tibio para Dios. Si no hacemos lo bueno, hacemos lo malo. Y si no hacemos lo correcto, hacemos lo incorrecto. Y si no caminamos derecho, caminamos torcido. Esa es la realidad de la vieja y la nueva naturaleza en Dios. Él enderezará nuestros pasos, dice la palabra de Dios. Él quitará los cojos de nosotros para que no caminemos torcidos. Entonces esa es la esencia de la nueva naturaleza en Cristo. Amén. Él nos guiará por sendas de justicia y de paz. Y esa es la demostración más evidente de nuestra nueva naturaleza y de nuestra fe. Hay evidencia clara. Mira, hermano, yo conozco gente que dice que tiene doctrina, que tiene revelación, que tiene conocimiento, pero siempre le cierra el corazón a la necesidad. Le cierra el corazón al necesitado, le cierra el corazón a aquel que está pobre y que ama y que busca a Dios. Se lo cierra. Y tienen por enemigos a los que no son amigos de ellos. Y si no son con ellos, sos contra ellos. Y conozco a gente así. Conozco a gente así también, sí. O sea, no nos jactemos, no nos jactemos. La verdad que es una bendición para nosotros poder compartir su palabra. Y el apóstol Santiago dice, miren, no se engañen a sí mismos, no sean oidores. Ustedes tienen que ser hacedores de la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo no solamente es perfeccionar su vida, sino obrar por medio de su vida. Se tiene que ver la obra del Espíritu Santo. Y es la obra más evidente de que prácticamente sos un hombre nuevo en Cristo Jesús y que a eso te lleva el Espíritu Santo. Amén. Lo mismo que hizo en Jesús, quiere hacerlo en tu vida. Ahora, la pregunta que repetitivamente hicimos hoy es, ¿cuándo fue la última vez que le hicimos un bien a alguien? Porque si no hacemos lo correcto, hacemos lo incorrecto, y si no hacemos lo bueno, hacemos lo malo. Si nuestra nueva naturaleza no demuestra el esplendor en Cristo, prácticamente nuestra vieja naturaleza va a predominar sobre eso. Y ¿sabe qué? Nos vamos muriendo espiritualmente. ¿Cuándo usted se sintió tan gozoso cuando pudo ayudar a alguien? ¿Es así o no es así? Amén. Jesús sabía y dijo, mejor es dar que recibir. Porque verdaderamente la esencia del cristiano es demostrar todo lo que él tiene. Y enriquecidamente Dios enriqueció al creyente, lo enriqueció con la palabra, lo enriqueció en todo, lo enriqueció en abundancia. Porque el hombre que obedece a la palabra de Dios prácticamente es prosperado en todo, lo dice Josué, y será prosperado en todo. Mientras obedezcas a las palabras que yo te he encomendado, y serás prosperado y te irá bien y no te faltará nada y serás prosperado en todo. Entonces la riqueza espiritual empieza por la palabra y Dios prácticamente derrama bendición, y el Señor Jesús sabía que la palabra y la obediencia a ella prácticamente es un imán para todas las proveedurías de Dios. Y ¿cuántas veces le cerramos el corazón a alguien? Dijo, mejor es dar que recibir, porque sabe que estamos enriquecidos. No tengo nada, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. El hombre está enriquecido en el Señor. Y no podemos decir que no tenemos nada, porque tenemos riquezas espirituales y somos herederos del reino. Y tenemos lo que el hombre tanto necesita, que es una palabra que infunde vida al hombre. Y más precioso que el oro y la plata es un alma para Dios. Y cuando vos entendiste que por más que no tengas nada en la alacena, tenés en tu boca la palabra que puede cambiar la vida de una persona. Amén. Y te das cuenta que sí, en verdad estás enriquecido, que lo tenés todo y no te falta nada. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Te adoramos, Padre. Sí, Señor. Te adoramos porque tú eres bueno, Señor, Padre del cielo y de la tierra. Te adoramos, Jesús, Padre Santo, Rey de Gloria. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos. Padre, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestra mente, en nuestro corazón.